Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es 3 de julio del 2017. Esto es Puntos Suspensivos. Estamos transmitiendo desde la delegación Tlalpan, acá en el sur de la Ciudad de México, a través de la plataforma en internet de Radio AMLO. Nuestro número telefónico 55 64 25 13 74. Contamos con WhatsApp y Telegram. También estamos en Facebook en Puntos Suspensivos y en Twitter @Radio Suspensivos. Y nuestro correo electrónico es puntosuspensivos.tlalpan@gmail. Quédese con nosotros porque el día de hoy hablaremos de el problema de la jornada y los desplazados. Le seguimos la pista a los candidatos de Morena a la jefatura de gobierno. También hablaremos del empoderamiento de las mujeres, cómo está Morena en la Asamblea Legislativa y cómo le fue a la doctora Claudia Sheinbaum en el foro sobre la Ciudad de México. Además, veremos qué ha pasado a 33 meses del caso Ayotzinapa y como siempre tendremos al manual del político siniestro. Por supuesto nos acompaña Roberto González, Ani Serena, Mirer Arzate, mi primo Héctor, Miguel Ángel y el Checo Men y sus servidores Paco Hernández. Y vamos a comenzar con mi compañero Miguel Ángel, que estuvo el día sábado en el foro sobre la Ciudad de México en la cual participó la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo te fue, mi querido Miguel Ángel? Platícanos y cómo estuvo la doctora. Muy bien, muchas gracias, Paco, buenas noches. Pues estuvo muy padre el evento, Y es que el sábado pude asistir al foro Hablemos de la Ciudad. Como ponentes estuvieron el delegado de Xochimilco, Avelino Méndez, el delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, y aunque estaba anunciado el delegado de Azcapotzalco, Pablo Moctezuma, no asistió por cuestiones de salud. Lo que vi, debo decir, me sorprendió gratamente. Los delegados de Tláhuac y Xochimilco hicieron uso de la palabra y su discurso fue orientado en el mismo sentido. Ambos coincidieron en que la mejor opción para transformar la ciudad, la mejor opción para la ciudadanía y la mejor opción para ser la futura jefa de gobierno es la doctora Claudia Sheinbaum. Ambos dieron su apoyo y destacaron la trayectoria de la doctora. El delegado de Tláhuac fue más allá y comentó que a pesar de haber sido notificado con respecto a una sanción del partido por hacer público su respaldo a Claudia Sheinbaum, lo seguirá haciendo y dijo, y que me vuelvan a sancionar. Por su parte, el delegado de Xochimilco hizo hincapié en las coincidencias que tienen las tres delegaciones al contar con zonas rurales. Hablaron de la carencia de agua en ciertas zonas de la ciudad y lamentó que administraciones pasen y no tengan la capacidad de resolver estos problemas. Al tomar la palabra, la doctora Claudia reconoció el trabajo que se ha estado haciendo en las 5 delegaciones a cargo de Morena. Fue muy enfática al exponer de manera puntual las fallas de la actual administración de la ciudad. Lo que a mi juicio es muy importante es el mensaje que dirigió a las bases del partido. Hizo un recorrido por la línea histórica que siguió Morena para llegar a estar al frente de estas 5 delegaciones. Cómo fue necesario un trabajo casa por casa, por lo que ahora se requiere fortalecer los comités seccionales. Recalcó que no hace falta comités adicionales. Hizo un llamado a la unidad. Dijo que Morena no puede ser el encono, la división de grupos. Recordó que los ejes a través de los cuales Morena logrará la transformación pacífica y democrática del país que propone Andrés Manuel López Obrador son la honradez y la honestidad. Dijo, Morena no puede hacer alianzas en lo obscurito, independientemente de a dónde vamos. Hizo un llamado a reconocer que Morena tiene que hacer política de una manera distinta, es decir, transparente y honesta, de cara a la ciudadanía. Destacó que la política no es para acceder a cargos públicos o buscando un beneficio personal, sino que es para transformar la realidad donde vivimos, y advirtió que nadie nos acuse de que estamos haciendo corrientes o que estamos haciendo grupos. Aquí todo es transparente como lo somos nosotros. Finalmente reconoció que sí quiere ser jefa de gobierno, pero aclaró que no es un asunto personal, sino que es un asunto de responsabilidad política con el país y con la ciudad.
Fue enfática al dejar claro que no habrá alianzas con aquellos que han dañado tanto a las delegaciones. Hizo referencia a la gran alianza a la que ha convocado Andrés Manuel y en la que ella está de acuerdo. Se pueden sumar todos aquellos que estén dispuestos a cambiar la manera de hacer política y transformar al país. Por último, dejó muy claro, lo más importante es la transformación pacífica y democrática del país. Lo más importante es que sumemos esfuerzos para lograr la presidencia. La verdad, fue como un bálsamo el evento. Fue una recarga total de pilas con miras al 2018. El mensaje es muy claro y creo que los militantes de Morena pueden sin lugar a dudas ponderar las opciones y elegir. Ya hay personajes perfilándose y nuevamente es prudente un llamado a la participación de todos los habitantes de la Ciudad de México. Ya no cabe una actitud medrosa que delega siempre en los demás la responsabilidad. La semana pasada el doctor Monreal ya levantó la mano, el sábado Martí Batres hizo lo propio. Hay que participar en el proceso interno y reconocer entre las opciones la que más se asemeja al proyecto de nación de Andrés Manuel, que a fin de cuentas nos tiene, cuando menos a los integrantes de esta mesa, colaborando en un proyecto como este. Así es, amigos, realmente fue interesante esto que nos mencionas. Creo que tenemos por ahí un audio para que escuchemos en la propia palabra de la doctora su mensaje. Así es. Y la decisión que me llevó a ser candidata entonces para jefa delegacional en Tlalpan, pues fue una muy sencilla, es decir, llevo 30 años viviendo en la delegación y veo todos los días cómo se va deteriorando nuestra red, cómo un partido que habíamos construido durante muchos años se había convertido en un grupo de gente corrupta y lo único que había sacado de Tlalpan era la riqueza y no le había devuelto absolutamente nada. Tenemos que ser muy responsables con Morena. Morena no puede ser el encono, Morena no puede ser la disputa entre un grupo y otro grupo, Morena no puede ser la práctica de la política tradicional, Morena no puede ser que esté lejos de la ciudadanía, Morena no puede hacer alianza con quien sea en lo oscurito, independientemente de a dónde vamos. Tenemos que cuidar a Morena. Yo hoy en la mañana leí de nuevo los principios, la declaración de principios de Morena. Y la declaración de principios de Morena lo que dice es: queremos un mejor país y lo vamos a lograr a través de la transformación pacífica, a través de la transformación democrática. En Morena los principios ejes son la honradez y la honestidad. En Morena se trata de cambiar la forma en que intervenimos en los asuntos públicos, pero no solo como gobierno, como ciudadanos. En Morena el fin no justifica los medios. Nosotros tenemos que hacer política de una manera distinta, transparente. La honestidad no está solo en cómo gobernamos cuando accedemos al poder. La honestidad está en cómo hacemos política. Y la política no es para acceder a cargos propios, no es para beneficio personal, es para transformar la realidad donde vivimos. Ese es el eje que nos debe seguir. Y que nadie nos acuse de que estamos haciendo corrientes o que estamos haciendo grupos. Aquí todo es transparente como lo somos nosotros. Sí quiero ser jefa de gobierno, pero no es un asunto personal, es un asunto de responsabilidad política con nuestra ciudad y con nuestro país. Y la manera de hacer política tiene que ser completamente distinta, transparente, directa. Pero nosotros no vamos a afectar a Morena, no vamos a hacer comités adicionales a los comités seccionales de Morena, nosotros los vamos a fortalecer. Nosotros no vamos a generar alianzas con personas que han dañado tanto a nuestras delegaciones. Nosotros vamos a ir adelante. Todo aquel que quiera juntarse con Morena y con Andrés Manuel López Obrador, lo puede hacer, pero tiene que cambiar la manera en que hace política y esas prácticas. En esta gran alianza a la que ha llamado Andrés Manuel López Obrador,
en la que estamos totalmente de acuerdo, que es con los ciudadanos, con los expertos, con los académicos, con las personas de partido o sin partido, lo que buscamos es todos aquellos que quieran transformar al país y quieran trabajar de una manera distinta. Nosotros sí creemos en Morena, nosotros queremos a Morena y no vamos a dañar de ninguna manera a Morena, pero tampoco vamos a quedarnos callados. Hay que ser transparentes, hay que ser honestos y hay que hacer política como la sabemos hacer, hablando con la gente, generando conciencia. Impresionante, Miguel Ángel, se ve con un buen apoyo. Oye, ¿cómo cuánta gente estuvo ahí? Pues mira, yo vi un montón, pero oficialmente y según cifras de diarios eran más de 1,000 personas. Yo sí calculé 1,500, pero no sé. Oye, y hablando de lo que dijo la doctora Sheinbaum de Morena, Miguel, yo tengo varios puntos y observaciones que me gustaría que analizáramos y reflexionáramos. Pues más adelante tú tienes una intervención y ahí vamos a hablar al respecto. Hay que estar muy atentos, pues, porque es información importante. Va. Muy bien, pues estuvo excelente esta participación de la doctora. Muy bien, y antes de irnos al primer corte, para nuestros vecinos de la Magdalena Petlacalco, mañana estarán las jornadas de salud en el mercado y el día 5 estarán en San Miguel Ajusco, también en el mercado, por favor asistan. Y también vamos a mandar un saludo a Eduardo Velázquez allá en Centro Médico. Vámonos al primer corte, por favor. En Tlalpan se ha consolidado la Escuela Campesina. En la Secundaria Técnica Agropecuaria número 57 de Topilejo, se vinculan docentes y estudiantes con los productores rurales de la zona. Este proyecto se promovió por la administración de la Delegación de Tlalpan al enlazar a la Universidad de Chapingo y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, y lograr diseñar 22 módulos de capacitación que permitirán incrementar la productividad. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. La actual administración de Tlalpan entregó obras de infraestructura en San Miguel y Santo Tomás Ajusco con un valor de 45 millones, beneficiando a más de 50,000 habitantes. Con un total de 150 millones, se entregaron obras de infraestructura para los 9 pueblos originarios de la parte alta de la delegación de Tlalpan, realizándose mejoras en escuelas, construcción urbana y obras de mantenimiento en la red de agua potable, destacándose la escuela Leyes de Reforma del 57, al inaugurarse las nuevas aulas para el mejoramiento de las condiciones de estudio de los 900 alumnos, además del mantenimiento de baños y pasillos. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. En Tlalpan se reconoce la experiencia y la sabiduría de los adultos mayores. Por ello, apoyamos su integración para darles los incentivos apropiados, fortaleciendo 70 colectivos de personas adultas mayores y ofrecerles la atención que requieren con paseos, convivencias, actividades físicas, cursos de capacitación, talleres, ferias, entre muchas actividades más. Nuestra prioridad es quienes más lo necesitan. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Estamos de regreso en este segundo segmento. Gracias, querido primo Paco. Y bueno, ahora, antes de pasar con la misma Mirel, tiene ella los datos para ponernos en contacto con ustedes. Claro que sí, Héctor. Bueno, amigos, antes de comenzar les recuerdo el teléfono en el estudio es 55 64 25 13 74. Los vuelvo a repetir, 55 64 25 13 74. O también búsquenos en Facebook como Puntos Suspensivos. Quiero mandar unos saludos a mis amigos Rodrigo Ríos, Francisco Arcos, Tania Cárdenas, Azucena Ramírez, Victoria Martínez y Brandly Velázquez.
Muchas gracias y saludos a todas las personas que están en contacto con nosotros. Y bueno, vamos a empezar con la primera rolita de la tarde para disfrutarla y acompañarla con esta rica lluvia que hemos tenido durante toda esta semana. Bueno, vamos con Mirel. Killing Me Softly es una canción de Roberta Flack. Fecha de lanzamiento en 1973. Los premios es Grammy de Disco del Año, Premio de Salón de la Fama de Grammy y más. Esta vez la escucharemos en la linda voz de Omar Puerto Hondo. Son tantas las cosas que dice, canta mi historia esa voz. Suave me mata su ritmo, esos acordes. Yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras. Sol inunda entera. Wow, qué rica canción nos acabas de proporcionar, Mirel. La verdad es que hasta me quedé todavía así como que picadón, pero bueno. Muy bien, compañeros, pues vamos a cambiar de ritmo ahora sí y vamos a la parte seria del primo. Vámonos pues con su reflexión política y el manual del político siniestro. Gracias, mi querido primo. Hoy vamos a hablar de los recaudadores del PRI, o lo que es lo mismo, Operación Maleta. Ahí viene la música, ya saben lo que viene. En estos días, ser del PRI es casi sinónimo de ladrón. No es ofensa ni grosería del manual del político siniestro. Y aunque son muchos y mucho el dinero, todo indica que no es una buena noticia para los noticiarios del sistema, excepto para el fabuloso manual del político siniestro, que con su ojo clínico sabe llegar al fondo del asunto. Aquí solo unas pruebitas. Según evidencias de periodistas espiados y aún con vida, César Duarte, exgobernador de Chihuahua, desvió cerca de 10,000 millones de pesos del presupuesto público que obtuvo tras descontar un 10% del sueldo de los trabajadores estatales y que se enviaba de manera íntegra a la dirigencia estatal del PRI, esto según el AFEPADE. Pero, ¿se acuerdan ustedes del caso de Delfina Gómez, cómo fue acusada? Vamos a seguir. El veracruzano Javier Duarte dio 1,300 millones de pesos al PRI, reconoció el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Arturo Bermúdez Zurita. Y por su parte, Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, entregó 200 millones de pesos al tricolor. ¿Y qué decir del ex candidato Alfredo del Mazo, quien aparentemente dio dinero a Javier Duarte para obras fantasmas? Un muestreo realizado por la Auditoría Superior de la Federación a solo 10 proyectos entre el año 2012 y 2013 halló que, efectivamente, Del Mazo entregó dinero a Duarte desde Banobras, como era su función, pero varios de estos créditos otorgados al exgobernador, hoy detenido, tuvieron un destino incierto. Hay obras que no se hicieron y hay dinero que no se sabe dónde quedó. Y ya nadie en la TV Gobierno se acuerda de la Operación Maleta. Seguramente tú sí, Checo. Eso pasó el 27 de enero del 2012, cuando 2 empleados del gobierno de Duarte fueron detenidos en el aeropuerto de Toluca con 25 millones de pesos en efectivo, que llevaban en 2 maletas, por lo que el gobernador tuvo que hacer maromas para explicar el origen del dinero y sobre todo su destino, aunque hay ciertas sospechas de que era para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, pero las autoridades electorales, qué raro, y Felipe Calderón hicieron como que la Virgen les hablara. Pero bueno, vamos a hacer un poco de cuentas con esto. 10,000 millones de César Duarte, 1,300 millones del gemelo malo, o sea, de Javier Duarte, y solo 200 millones de Borges, suman así como 11,500 millones para el presupuesto del país llamado PRI, muy cerca del estado de Tlaxcala, que su presupuesto del 17 fue de 17,000 millones de pesos. Por cierto, ¿dónde andan todos los demás exgobernadores prófugos? Casi todos del PRI, qué raro, ¿verdad? Bueno, y si usted no tiene tanto dinero como el PRI, abra el manual del político siniestro en la sección Dios mío, hazme priista, y siga los siguientes pasos. Número 1, váyase a vivir a Atlacomulco, quien quita y lo hacen de la familia del Paso. Número 2,
haga declaraciones en contra de la corrupción y mientras la gente se muere de risa, le roba su salario mínimo a toda prisa. Número 3. Imponga a gobernadores, deje que roben y cuando ya su maleta esté llena, expúlselos del partido. Faltaba más, en este partido no hay cabida para esa gentuza. Número 4. Cierre escuelas y empresas. La mejor gente es la que se puede comprar con una despensa. Número 5. Obligue a que regresen a Eva Cadena a la escuela del PRI. Tan solo recibió 500,000 pesos. ¿De qué se trata? Fue muy mala alumna, seguro la reprobaron. Y número 6. En el manual del político siniestro, esperamos a que estos corruptos les dé Zika, ébola, supersida combinado con dengue hemorrágico, porque a como los juzgan y con el dinero que se robaron, la verdad no esperamos que duren mucho en la cárcel. Y hasta aquí del manual del político siniestro. Después del coraje, mejor me regreso con mi primo Héctor. Sí, no, de veras, que bueno, son corajes y eso, pero muy bueno que nos los estés mencionando para tenerlos presente y no olvidarlo. Gracias por esa particular forma de observar los hechos y narrárnoslo. Gracias, primo. Y ahora vámonos a otra de los segmentos, Padres Consentidos, que es Palabra en Movimiento. Yo los dejo en manos de la profesora Ani. Gracias, mi estimado Héctor. Y sí, querido auditorio, aquí en su segmento Palabra en Movimiento, les hablaré de un tema sumamente importante, que es el empoderamiento de la mujer. A través de la historia y hasta la época actual en México, han existido múltiples casos de violencia contra la mujer. Agresiones verbales, físicas, discriminación, violencia psicológica, económica e inclusive en la política. Existe también un caso especial, el tipificado como feminicidio, que es la violencia extrema contra la mujer, en donde finalmente el resultado es el homicidio, que se da en la sociedad patriarcal como en México. Esto se ha incrementado a un nivel de terror. Según la Declaración de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la resolución de la Asamblea General de diciembre de 1993, la violencia contra las mujeres es la manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres, que han llevado a la dominación y la discriminación contra las mujeres hecha por los hombres y a la evitación del completo avance de las mujeres. La OMS considera el maltrato como uno de los mayores asuntos de salud y de derechos humanos. En el Informe Mundial sobre Violencia y Salud de la OMS, se resumen sus principales consecuencias psicológicas: depresión, tristeza, ansiedad o angustia, fobias y trastorno de pánico, insomnio, cambios del estado de ánimo, ganas de llorar sin motivo, trastornos de estrés postraumático, trastornos de la conducta alimentaria y del sueño, trastornos psicosomáticos, sentimientos de vergüenza y culpabilidad, conductas autodestructivas, abuso de alcohol y drogas, irritabilidad, baja autoestima, suicidio o ideación suicida. Con base a lo anterior, es determinante que las mujeres y los hombres que apuesten a una mejora sustancial en la sociedad se organicen, que formen un frente común que pueda abordar todas las vertientes que tienen que ver en su vida, de estudiante, laboral, doméstica, política, económica, social, jurídica, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es el empoderamiento? Bueno, según Marcela Lagarde y de los Ríos, el empoderamiento es desarrollar la conciencia de tener el derecho a tener derechos, reconocer la propia autoridad y confiar en la capacidad de lograr propósitos. Dicha autoridad se produce cuando cada mujer genera autoconfianza, seguridad subjetiva y legitimidad para ser quien es y para existir, es decir, para autoafirmarse y atreverse, tomar decisiones propias y movilizarse para realizarlas en la existencia. Decimos que una mujer ha estado empoderada cuando esas capacidades se convierten en poderes vitales y se tornan estructurales, se vuelven su forma de ser. Por eso, desde la perspectiva feminista, empoderarse es algo que le sucede a cada quien. Una se empodera, no la empoderan. Una organización se empodera por la acción de sus integrantes o un movimiento se empodera por obra y gracia de sus participantes. Nadie empodera a nadie. Sustentar el empoderamiento, sin embargo, es posible y necesario, es personal,
es social, institucional y jurídicamente el empoderamiento individual o grupal de mujeres o movimientos. Una de las vías para lograrlo es usar el propio empoderamiento para avalar, prestigiar, legitimar, autorizar y sustentar a otras mujeres, sus creaciones, sus propuestas y acciones, así como a instituciones, movimientos o causas, y de manera recíproca, recibir el aval para empoderarnos. Y les leeré ahora un fragmento de una poesía muy bonita, escrita por Victoria Aldunate, que se llama Soy sobreviviente. Y dice así: soy india, guacha y loca, soy negra, gitana, judía y palestina, peruana, boliviana, inmigrante, soy mestiza, latina y blanca, soy sobreviviente. Soy pobre, pobladora, trabajadora, cesante, ambulante y explotada. Soy puta, vendo flores por las noches, pido limosna y canto en las micros. Coso ajeno, lavo ajeno, limpio ajeno, pero soy propia y rebelde. Soy sobreviviente. Soy niña, joven, adolescente y vieja. He sido monja para no casarme. Me he matrimoniado para salir del yugo paterno. He abandonado a un hombre para no ser esclava. Soy sobreviviente. Soy ocupa, activista, anarquista, pensadora, escritora y otras veces me hago la tonta. Soy terapeuta, comunicadora, monitor y autodidacta. Soy ecologista, pacifista, animalista, vegetariana y vegana. Y otras veces doy la guerra con uñas y con dientes, porque soy sobreviviente. Soy lesbiana, maraca, amante de un hombre o de varios. Amo, deseo, quiero y desespero. Visto ceñido, corta la falda, escote abierto o no muestro nada. No porque no, y no porque no es no. Tapada para que no me vean, para que no me acosen, para que no me vendan y me compren, para que no vean quién de verdad soy, aunque soy quien soy y la que quiero ser. Soy viva, lo confieso, soy sobreviviente. Wow, Ani, pues como siempre, esta hermosa poesía de Victoria Aldunate nos deja, simple y sencillamente fue un fragmento, que igual sería bueno que nos lo compartieras por Facebook, ¿no? Claro que sí. Y bueno, también otra cosa que me hizo reflexionar, este concepto de empoderamiento, desarrollar la conciencia del derecho a tener derechos. Pues bueno, qué profundo, me quedo yo pensando muchas cosas, creo que todos los compañeros, y esperemos que también nuestros cibernautas se queden con algo, y cualquier cosa pues escríbanos, ¿no? Dudas, comentarios que tengan. Sí. Ani, muchas gracias como siempre por tu segmento, y pues nos dejas mucho que pensar. Y bueno, ahora vámonos a la agenda social. ¿Con quién creen? Pues bueno, con quien nos descifra todo, nos lo desmenuza y nos lo deja para poder digerir muy fácilmente, nuestro maestro Roberto. Muchas gracias, Héctor. Amigos, la guerra, la violencia y la persecución en todo el mundo están empujando al desplazamiento forzado a una cifra sin precedente de personas, afirmó el 19 de junio de 2017 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en su informe anual. La violencia obliga a miles de familias a mudarse a otro lugar para salvaguardar su integridad, o de los que quedan de su familia, abandonando su tierra, su casa, sus bienes, sus animales, sus amistades, su empleo, abandonan su comunidad, sus sueños, abandonando todo eso que les daba identidad. Abandonan todo por culpa de un gobierno omiso y en muchas ocasiones cómplice de la violencia, de los abusos y asesinatos. Cuando las familias o individuos forzados se desplazan, no siempre lo hacen hacia otro país. Una gran parte lo hacen a otras localidades dentro de su nación. Los desplazados internos son personas o grupos de personas que se han visto forzados a huir de sus casas o lugares de residencia habitual y que no han traspasado fronteras internacionales. El desplazamiento interno puede tomar distintas formas. Individual o gota a gota, tiende a ser un desplazamiento invisible, que involucra núcleos familiares pequeños que abandonan su comunidad. O pueden ser episodios de desplazamiento masivo, es decir, la movilización simultánea de 10 o más familias por una misma causa.
Esto sucede a menudo después de un ataque dirigido hacia los habitantes de una comunidad. En México, cuando hablamos de 208,000 muertos y 30,907 desaparecidos durante la guerra contra el narco, omitimos en la reflexión que todos esos muertos, que todos esos desaparecidos tienen nombre y apellido. Tienen hijos, hermanos, padres, esposa, en resumen, una familia. Dentro del marco de inseguridad y violencia en México, se han generado los secuestros, reclutamientos forzados, asaltos, robos de bienes materiales, extorsiones, amenazas de violaciones graves de los derechos humanos, ejercidas por autoridades municipales, estatales y federales, generalizadas o sistemáticas. Cuando hablamos de la expansión de las mineras mexicanas y extranjeras, cuando hablamos de los grandes y jugosos contratos de construcción de carreteras, aeropuertos, trenes y presas, omitimos mencionar que los terrenos de todas esas obras tenían un dueño, que esos lugares fueron comprados en su mayoría con el método infalible de ¿me lo vendes tú o se lo pago a tu viuda? Se convierte en letra muerta la parte del artículo 1 constitucional que indica: todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. O el artículo 16, que dice: nadie puede ser molestado en su persona o familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esta injusta realidad no es privativa de México. Según ACNUR, al finalizar 2016 había 65.6 millones de personas desplazadas forzadamente en todo el mundo. En 2016 había 40.3 millones de personas en situación de desplazamiento interno debido a conflictos armados, violencia generalizada o violaciones de derechos humanos. A efectos de las estadísticas de ACNUR, esta categoría de población solo incluye a los desplazados internos generados por conflictos a los que la agencia extiende su protección o asistencia. Dentro del marco de inseguridad y violencia en México, en un clima de corrupción e impunidad, al permanecer dentro del territorio nacional no cuentan con una categoría legal como desplazados y por tanto no cuentan con el régimen de protección que otorga el derecho internacional. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señala que durante el año 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, impactando en al menos 23,169 personas en 12 entidades del país: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. De estos episodios de desplazamiento, 20 fueron causados de manera directa por la violencia. Durante el periodo de 2009 a enero del 2017, en México 310,527 personas tuvieron que desplazarse de manera interna debido a la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos. Desde luego que estas cifras son inexactas, ya que la mayoría de los desplazados se reubican, al menos temporalmente, con algún pariente que les brinda hospedaje. Y estas familias no se registran en ninguna estadística. Podemos constatar esta pavorosa realidad en algunos pueblos, donde las casas y las tierras están abandonadas. Yo he visto varios. En un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se mencionan las principales entidades expulsoras por la violencia. Sinaloa con 10 municipios, Michoacán con 6 municipios, Chihuahua y Guerrero con 4 municipios cada uno, Tamaulipas con 2 municipios. No son estadísticas, son tragedias humanas que nuestra gente no se merece. Esto me indigna. Sí, Roberto, me impresiona la cifra, aunque es una cifra negra, es una cifra que es muy superficial, es alta. ¿Cómo cuánto crees tú exponiendo lo que sea una cifra un poco más cerca de la realidad? Mira, es muy difícil saberlo, pero sí podemos casi en todas estas cifras negras pensar que es el doble de lo que se registra.
Ahora, de las ciudades que mencionaste, las últimas ciudades, se centran mucho más en el norte, ¿verdad? Bueno, tienen una composición a lo largo de la geografía nacional, porque tenemos a Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa. Realmente donde vemos que hay esa violencia generalizada es donde hay más expulsión de personas. Gracias, Roberto. Pues muchas gracias, maestro Roberto. El tema de los desplazados es algo que de verdad nos hace también mucho pensar y reflexionar, precisamente en los que aquí están ahora, ¿no? Y existen, no en los que ya fueron. Bueno, pues muchas gracias y ahora vámonos a la reflexión política, el tema de Ayotzinapa, a 33 meses con la linda Mirel. Gracias, Héctor. Bueno, amigos, hoy hablemos de Ayotzinapa. La desaparición forzada de los 43 en 2014 fue una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en el que la Policía Municipal y el Ejército Mexicano de Iguala persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En dicha agresión habrían resultado heridos periodistas y civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 27 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. Los muertos Alexander Mora Venancio, Yosivani Guerrero de la Cruz, ellos previamente conformaban el grupo de los 43. La desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa por un grupo armado reavivó la discusión sobre las escuelas normales rurales, bastiones de la estrategia educativa en México a principios del siglo XX, que hoy pelean por su supervivencia. Ayotzinapa es la historia del olvido y la inanición que ha sufrido por décadas este modelo de educación. Por Roberto Arteaga y Francisco Muciño, cito: la mayor parte de nuestras comunidades rurales ofrecen, entre otras carencias, la de una casi total desorganización, que la sitúa en el más amplio subdesarrollo. Sus niveles económicos, sociales y culturales son apenas perceptibles. Muchas carecen de tierras de cultivos, otras de agua potable y comunicación en casi todas. Las causas están diseminadas. Oye, Mirel, es interesantísimo esto que nos dices y nos hace que tengamos siempre presentes lo que ha sucedido. No es una historia muerta, no es un agravio hacia un grupo de estudiantes aislado, más bien parece sistemático. Hay que recordar lo que sucedió en 1941 con esas escuelas rurales, que ya fue la agresión hacia Ayotzinapa, se está repitiendo. O podemos ver lo que pasó en el Meche y en Hidalgo, donde 2 gobernadores la cerraron. A lo mejor le suena el nombre, Murillo Karam, algo tiene que ver con Ayotzinapa y estos desaparecidos, o también Osorio Chong, le suena por ahí también. Bueno, esto es sistemático, como lo pueden ver. Roberto, no sé si estés de acuerdo conmigo, Roberto, Héctor, Mirel, que hablaron del asunto. El Estado parece que le apuesta a 2 cosas. 1, al olvido. Cualquier tragedia en algún momento será olvidado por la mayoría de la población. Y 2, que es todavía peor, es apostarle que otro escándalo cubra el escándalo previo. Escándalo en escándalo. No sé qué opines de esto, Roberto. Sí, yo creo que es una estrategia que están siguiendo y hay que tener en cuenta por qué es esta piedrita en el zapato. Esas escuelas rurales tienen mucha presencia en su comunidad, es decir, conocen los problemas de su comunidad. Exacto. Y cuando uno conoce los problemas del vecino y los hace propios, pues entonces busca soluciones, y busca soluciones viables. En este caso, esta unión entre comunidad y escuela las hace peligrosas. Así es. Claro, finalmente fomentando, ¿no?, la unión familiar, y se ve desafortunadamente en una situación como esta, ¿no? Pero yo creo que también es momento de, como dicen, a 33 meses, de reflexionar. Qué bueno que está a puntos suspensivos para recordar esto, recordarle a todos los ciberescuchas y estar ahí al pendiente de todo ello. Muchas gracias, Mirel, por esta agenda educativa que nos compartiste, reflexión política, ¿verdad? Y bueno, señores, ha terminado este segmento. Nos vamos a un corte informativo y regresamos.
El próximo 8 de julio, a las 16 horas en el Deportivo La Joya, se llevará a cabo el cuarto encuentro de comités seccionales del Distrito 14 Federal en la Ciudad de México, dirigido por Alfonso Ramírez Cuellar. Temas: información de los resultados del último Congreso Nacional de Morena. Actividades del partido del segundo semestre 2017. Reforma Electoral 2017. Nueva redistritación federal. Morena, la esperanza de México. Hoy 20 ciberescuelas atienden a 5,200 alumnos, de los cuales el 60% son mujeres, y serán 26 ciberescuelas en esta administración para atender a 7,000 alumnos. Este programa único en el país demuestra que en Tlalpan es posible brindar el acceso a la educación gratuita y de calidad. En Tlalpan, el derecho a la educación se hace realidad. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. El objetivo: erradicar la violencia de género en la delegación de Tlalpan. ¿Cómo? Formar un equipo de calidad de 110 defensoras de los derechos de la mujer, para brindar la capacitación de calidad a 3,000 mujeres en materia de prevención de violencia de género. Si vives algún tipo de violencia por ser mujer, intégrate y defiende tus derechos. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Y sí, amigos, muy buenas noches. Ya estamos en su tercer segmento de su programa Puntos Suspensivos. Les proporciono su número telefónico para que nos hagan favor de comunicarse al 55 64 25 13 74. Esperamos sus comentarios. Por otro lado, quiero indicarles que en su segmento contarán en esta ocasión con las recomendaciones de Ani y de Miguel sobre la música, y contaremos con una entrevista sorpresa. Pero para continuar, ¿qué les parece si Ani nos hace favor de comentarnos recomendarnos qué pieza musical le llama el día de hoy la atención? Bueno, sí, les traigo una propuesta muy ad hoc con el tema de empoderamiento. Es una propuesta musical cantada por Gloria Gaynor. Gloria Gaynor encabeza éxito tras éxito. Se convierte en la reina de las pistas de baile durante 20 años. Su música traspasa fronteras y Europa se rinde a ella. Hoy en día la popularidad de Gloria Gaynor parece haber disminuido, aunque sus canciones continúan siendo reconocidas. En 2008, a los 59 años, Gloria grabó una canción a dúo con Miguel Bosé para el álbum de duetos Papito y ofreció varias actuaciones en España. La canción elegida fue un éxito de Bosé, Hacer por Hacer. Gaynor se convirtió al cristianismo y tiempo después lanzó un álbum de música gospel titulado Nosotros Sobreviviremos, título que posteriormente llevó su libro homónimo publicado en 2014. Con ustedes, Sobreviviré con Gloria Gaynor. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to die. Oye, qué buena pieza musical, Ani. Oye, quería preguntarte qué mensaje traes con esa melodía. Pues es sobre el empoderamiento de la mujer, ¿sí? Que no piensen que porque las deja un hombre ya van a morir para nada. Qué bueno que sobreviven. Si no, ¿qué haríamos sin ustedes? ¿Verdad? Oye, les tengo para todos una entrevista que había anunciado al principio como sorpresa, pero en realidad es una entrevista sobre la cuestión educativa y es directamente hacia la doctora Raquel Sosa.
Qué buena entrevista, esperemos escucharla. Hola, muy buenas tardes. Tenemos en la línea telefónica a la doctora Raquel Sosa. Ella es la coordinadora de las escuelas universitarias de Morena. Pero para quien no la conozca, ella es doctora en Historia, maestra en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Sociología por parte de la UNAM, aunque muchos la recuerdan más bien como secretaria de Desarrollo Social del gobierno del Distrito Federal, allá cuando el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador. Y le pedimos que nos contestara algunas preguntas, dado este proyecto tan grande que son las escuelas universitarias de Morena y que no se había visto en ninguna otra parte. No hay ningún partido político que se dedique a hacer esto. Doctora Sosa, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y le quisiera hacer la primera pregunta, doctora. ¿Cómo inicia el proyecto de las escuelas universitarias por parte de Morena? ¿Cómo se gesta este proyecto? Bueno, el proyecto inicia por la resolución del Consejo Nacional de Morena. Sí. De dedicar, un poco después de la fundación informal de Morena y en el momento en que ya se estaban entregando los primeros recursos al partido, la decisión del Consejo Nacional es entregar el equivalente a la mitad de los recursos de Morena a un programa educativo, tomando en cuenta que la ley de partidos políticos establece que pues solamente se puede usar el 2% de las prerrogativas de un partido a la educación y solo a la educación de sus militantes, pues era evidentemente insuficiente para un programa educativo que planteó la necesidad de apoyar a los muchachos de las universidades. Entonces, la solución que se encontró fue que las aportaciones se hicieran de manera individual por todos aquellos que tienen cargos políticos en Morena o que cargos de elección popular. Y agosto del 2015, estamos cumpliendo justamente 2 años, fue dedicar por primera vez recursos de la política a la educación y no solamente a las campañas electorales o a otras actividades que no son poco importantes, pero que comparadas con la educación tienen una trascendencia a más largo plazo, ¿verdad? Así es. Usted comentó que en el futuro habría una relación especial entre las escuelas universitarias de Morena y los gobiernos locales. Pero los gobiernos locales son extremadamente importantes porque proveen no solamente, digamos, el apoyo, la relación que pueden tener con otras escuelas de gobiernos locales, dan apoyo a las escuelas en general, no de manera específica, sí, porque sean de Morena. Claro. Pero los de Morena han sido extraordinariamente amables, importantes y muy colaborativos con este proyecto educativo, pero lo que importa también es que los estudiantes puedan aprender de lo que se hace en el gobierno municipal, para practicar en sus propias áreas de trabajo, para que estén formándose en las materias de su propia formación, ¿no? Doctora, buenas tardes, aquí su servidora Ani Serena, y le quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Cuántas universidades existen en la Ciudad de México y en dónde están ubicadas? Las escuelas universitarias que tenemos en la Ciudad de México son 5 y están en las delegaciones Tláhuac, está una carrera de ingeniería civil, en Xochimilco hay una escuela normal de educación primaria, en Tlalpan está la escuela de medicina integral y salud comunitaria, en Cuauhtémoc está la escuela de derecho Ponciano Arriaga y en Azcapotzalco la escuela de contabilidad y administración pública Leona Escaz. Doctora, ¿y el interior del país en sí cuántas universidades hay de Morena? En total tenemos ya 15 escuelas universitarias. En este momento tenemos, además de las que ya dije, tenemos una escuela de agricultura y agronomía en Calquiní, otra escuela de derecho en Comalcalco, la escuela intercultural, normal intercultural bilingüe Maya en Valladolid, y las escuelas que se abrieron este año fueron la Escuela de Ingeniería Civil de Texcoco, la Escuela de Administración Agropecuaria de Huautla, la Escuela de Administración Municipal y Políticas Públicas
de Jalapa de Díaz, la Escuela de Agricultura y Agronomía de Chachila, la Escuela de Ingeniería en Sistemas de Biodiversidad Tropical en Tututepec, la Escuela de Enfermería y Obstetricia de Jalapa del Marqués y la Escuela de Expresión y Producción Artística en Ixtepec, en Oaxaca, estas últimas. Escuelas que tenemos en este momento y estamos en días de formación. No sé exactamente todavía el número, pero hay, Morena triunfó en 17 municipios de Veracruz y estamos ya en proceso de analizar la viabilidad de formación de nuevas escuelas, que creo que podremos empezar el próximo semestre por lo menos con unas 7 u 8. Muy bien, doctora. ¿Y cuáles son los trámites y requisitos que deben de realizarse para matricularse en estas instituciones? Los trámites fundamentalmente, los documentos que tienen que entregar los muchachos son su acta de nacimiento, como en todas las escuelas, su certificado de residencia en uno de los municipios donde tengamos sede del programa, su certificado de bachillerato y una carta de intención que explique que tienen interés en inscribirse en alguna de las carreras que impartimos nosotros. Eso se entrega a la página de internet del programa de escuelas universitarias, que es www.escuelasuniversitarias.org. Pues, doctora, no sabe cuánto le agradecemos y valoramos esta entrevista que nos ha dado. Y bueno, le agradecemos mucho a la doctora Raquel Sosa, coordinadora del programa de Escuelas Universitarias de Morena. Y ahí tienen, queridos amigos, una excelente oportunidad educativa. Inscríbanse. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Para puntos suspensivos, Ani Serena y Paco Hernández. Pues qué buena entrevista hicieron, compañeros Ani y Francisco. Agradecemos a la doctora, sobre todo la información que nos proporciona, y vemos con mucho agrado que esto sí es una reforma educativa, no como otras. Pero ¿qué tal si continuamos en el programa y sobre todo en su sección más animada con la recomendación de Miguel? Miguel, ¿qué nos traes para esta ocasión? Pues mira, Checo, men, yo como siempre selectivo en la música, muy a tu pesar. Y bueno, pues hoy voy a hablar de Mano Negra, que es ya una banda de las que llaman de culto. Empezó en los 80 con una propuesta de total fusión de ritmos, bastante bien logrados, por cierto. Esta banda de origen francés, encabezada por Manu Chao, que como solista también es mundialmente reconocido, tuvo uno de sus primeros y más grandes éxitos con esto, dedicado especialmente para Checo Men, Mano Negra con Mala Vida. Soleil. Bueno, Miguel, ¿y esta pieza qué te hace referencia con esto de Mano Negra? Bueno, ¿Es una agresión vida personal o qué? No, ¿qué pasa, Checo? ¿Qué no ves Bueno, que tú me estás dando mala vida, Checo? No te quejes, te ha ido peor en otras ocasiones. Bueno, es una pena y una tristeza. Esta sección se termina. Les doy las gracias a mis compañeros que estuvieron en esta sección, Miguel y Ani, y vámonos a un corte antes de iniciar el último segmento. Gracias. Regresamos. En la actual administración delegacional de la doctora Claudia Sheinbaum, se entregaron en Santo Tomás Ajusco y Magdalena Petlacalco nuevas subdelegaciones, en las cuales se brindarán a la población servicios de atención médica y administrativos. Además, se efectuó la remodelación de la subdelegación de San Pedro Mártir. Nuestra prioridad es quienes más lo necesitan. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme.
En materia de seguridad en Tlalpan se han conformado 215 comisiones de seguridad ciudadana en áreas de mayor índice delictivo o donde la ciudadanía lo solicite. Personal de seguridad, ciudadanos y representantes de la jefatura de gobierno se unen para rearticular redes solidarias que promuevan la prevención y disminución del delito. Estrategia que le ha permitido a Tlalpan estar entre las primeras en reducción de delito denunciado, ya que en 2015 se encontraba en los últimos lugares. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Lo actual, de interés, lo alternativo. Esos son los centros de arte y oficio que se construirán en los centros de cultura maya, San Miguel Xicalco y la Mesa Los Hornos. El objetivo, impulsar las actividades artísticas entre niños y jóvenes con alto índice de marginación. Los centros contarán con talleres de artes plásticas, visuales, escénicas, musicales, tecnológicas. Además, impartirán cursos de oficios en encuadernación, metales, carpintería, entre otros, construyendo por una cultura alternativa para quien más lo necesita. Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Pues muchas gracias, mi estimado Checomén. Les recuerdo, en este cuarto bloque los acompaña en la conducción Ani Serena, y estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México en la delegación Tlalpan. Les recuerdo los teléfonos para que se comuniquen con nosotros: 5564 25 13 74. Los repito para que los anote: 5564 25 13 74. O también puede contactarnos por nuestra página de Facebook a Puntos Suspensivos y escucharnos a las 9:30 en la página de Radio AMLO. Les enviamos saludos a nuestros queridos radioescuchas, a la profesora Isabel Ibarra, que nos escucha desde Jardines de Morelos. Ella dice que le agrada mucho las mesas de debate. Gracias, profesora. También saludamos al doctor Pedro Abad de la Rosa en San Nicolás, aquí en Tlalpan, que le gusta mucho el segmento de Palabra en Movimiento. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra agenda social que nos va a dar Roberto. Sí, muchas gracias, Ani. Hoy les quiero hablar de esto, de la jornada. Bueno, la lucha del ego contra el superyo y el principio de entropía. La Real Academia de la Lengua define que el yo señala la realidad personal del que habla o del que escribe, y refiere a sí mismo a todo sujeto humano en su calidad de persona. No hablaré de esa definición, ni del ello, que son los deseos sin reparar en consecuencias. No hablaré del superyo freudiano, que es la parte que contrarresta al ello y representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura. De lo que quiero comentar con ustedes es de esa relación entre un individuo con sus legítimos deseos y, por otra parte, lo que debería ser, o lo que las acciones de un individuo impactan sobre una comunidad. Este enredado asunto viene a colación por el problema que tiene el periódico La Jornada, donde las dos partes tienen una postura legalmente sostenible. Por un lado se encuentra el Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada, Citrajor, y por la otra parte, Demos Desarrollo de Medios SADCB. La empresa ya no puede sostener las prestaciones extraordinarias que ha venido otorgando a algunos trabajadores. La empresa mostró los estados financieros y explicó la difícil situación por la que atraviesan los periódicos impresos. Por su parte, el sindicato no acepta que estas prestaciones extraordinarias le sean eliminadas. En este impasse, los escenarios no son halagüeños. Si no ceden los trabajadores, no podrá sobrevivir el periódico y, por ende, los trabajadores perderán su empleo. Si los trabajadores ceden, están perdiendo beneficios que legítimamente han conquistado. Difícil situación. Difícil pensar en el beneficio personal o el beneficio colectivo. El ego o el superyo, esa es la cuestión. Nadie puede decir que los que no cedan sus beneficios extraordinarios están actuando mal. Cada uno sabe qué está dispuesto a sacrificar.
pero lo que sí están obligados a hacer es ver un poco más allá y darse cuenta que no solo estamos hablando de un problema de contrato colectivo de trabajo, que ya de sí es siempre un tema delicado, sino que estamos hablando de un periódico de los pocos que muestran una visión crítica y que es referente de objetividad. Sin este periódico, pierde la población y ganan, sin proponérselo, la impunidad y el autoritarismo que hasta ahora han tenido como uno de los elementos de contrapeso en este medio de información. Si bien en la madrugada de hoy nos amanecimos con la resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que declaró inexistente e ilícita la huelga, la revisión de las condiciones laborales es un camino largo por recorrer. Esperamos que por el bien de los mexicanos, y no estoy exagerando, este tipo de conflictos no sea el inicio del fin y de ese fatal principio de entropía que aqueja a las organizaciones, cuando no hay un equilibrio entre los integrantes, empresarios y trabajadores. Para muestra de la importancia de la jornada, retomo las preguntas expresadas por Elena Poniatowska. Sin la jornada, ¿habríamos sabido de Ayotzinapa y Nochistlán? ¿Sin la jornada sabríamos del horror de las fosas clandestinas? Y agrega, la jornada es parte de la educación básica de todo ciudadano que quiera tener una conducta cívica mientras vive. Es tal la importancia del periódico que nos recuerda Elena Poniatowska, dañar a la jornada es mutilar nuestra mano izquierda. Por el bien de los trabajadores, por el bien de la empresa y por el bien de los mexicanos en general, deseamos fervientemente que este conflicto se resuelva y que haya jornada para muchos años. Ojalá que así sea, Roberto. Y fíjate que por esto que nos estás diciendo, entendemos desde luego que aquí no hay realmente una postura de buenos y malos. La realidad es que en cierta medida ambos tienen razón, pero ha sido un camino largo para la jornada y ha sobrevivido a mucho, ¿no? Sí, realmente todos estos años hay que ver varias cosas si queremos ser también objetivos. Los trabajadores de la jornada tienen unas de las mejores condiciones con relación a otros trabajadores también de medios impresos. Entonces sí es un cierto privilegio en relación, pero es legítimo, no podemos negarles esa cualidad. Nadie les ha regalado nada. Claro, pero también por otro lado, cerrar una fuente de trabajo pues te puede quitar esos privilegios y tu salario. Entonces no es nada sencillo. No es nada sencillo y además es uno de los pocos medios que hacen contrapeso, ¿no? Contra ese cerco informativo que caracteriza. Así es, de los pocos objetivos. Sí, la verdad es que bueno, esto muestra, ¿no?, lo difícil que somos los seres humanos para ponernos de acuerdo, ¿no? Y bueno, esta problemática que esperemos que tenga un buen final, que tengan la capacidad de hacer a un lado estos superegos y sentarse a dialogar. ¿Por qué? Porque necesitamos forzosamente a la jornada para el 2018. Es vitalísimo que esté presente, ¿no? Y entonces debemos hacer lo que sea, hay que apoyar a los compañeros, hay que invitarlos al diálogo y a buscar soluciones, ¿no? Pues muchas gracias, Roberto. Sí, Ani, estamos por esta reflexión que bueno, vemos que tendrá que ponerse mucho en la balanza, ¿verdad? Así es. Y bueno, a continuación, querido auditorio, vamos con la reflexión política con nuestro Checo Men. Sí, Ani. Y bueno, vamos a hablar lo que es el trabajo de Morena en la Asamblea Legislativa. El grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa desde el inicio de la legislatura del 2015 ha impulsado una serie de acciones orientadas a la consolidación y respeto de los derechos de los habitantes de la ciudad, presentando hasta ahora 463 acciones legislativas. Entre las iniciativas presentadas destacan para su relevancia en la vida diaria de los capitalinos, un presupuesto suficiente para garantizar la cobertura total de la pensión adulto mayor, que no haya ni un solo adulto mayor en la lista de espera, propuesta de la ley de transporte público gratuito para estudiantes. También propuso una ley de austeridad para disminuir el gasto de la Asamblea Legislativa en 1,000 millones de pesos y destinar esos recursos a programas sociales. Solicitó ampliar el presupuesto de RTP y trolebús. También presentó un proyecto de decreto para aplicar las medidas preventivas en materia urbano-ambiental, el cual contempla la cancelación de megaproyectos ostentosos como la Ciudad de la Salud en Tlalpan,
otorgarle una ampliación por 200 millones de pesos a los recursos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Como ya hemos mencionado anteriormente, los diputados y diputadas de Morena han propuesto disminuir en casi 1,000 millones el presupuesto de la Asamblea Legislativa, ya que el actual es oneroso y además innecesario, pues con menos la Asamblea podría seguir funcionando. Y todo esto representa, a pesar de lo increíble que pudiera ser, un 5% del gasto anual. ¿Qué quiere decir? Que todos los demás partidos dentro de la Asamblea gastan el 95%. ¿Cómo ven? No, bastante complicado, Checo, y a mí me llama la atención algo. O sea, la diferencia en porcentajes, en gasto, entre partidos es muy notoria, ¿no? Pues es bastante. Si consideramos que son 66 diputados y que Morena tiene 20... ¿Y en qué radica? Bueno, pues radica prácticamente en una austeridad republicana, prácticamente en no tener más excesos de secretarias, de gastos de representación disminuidos. Es prácticamente esa su economía. Podemos decir entonces que hay congruencia entre lo que se dice que debe ser y lo que está haciendo Morena. Así es, muy claro. Y además, agrégale que ellos aportan el 50% también para la educación de las escuelas de Morena. Así es, eso nos da una idea de que si ellos pueden aportar el 50% de sus ingresos y además gastar menos, este mundo sería distinto, más bien este país sería distinto si todos hicieran lo mismo. Claro que sí. Pues muchas gracias, Checo Men, por esa información tan interesante. Y ahora vamos con nuestro querido Héctor Latempa, que nos va a hablar de algunos aspectos de Morena con respecto al 2018. Adelante, Héctor. Gracias, Ani, que habíamos quedado que me ibas a decir lindo, Héctor. Lindo, Héctor. Hermoso, Héctor. Bueno, vamos a lo serio. Y yo quiero continuar, precisamente me quedé picado con la información que nos diste, Miguelón, ¿no? Hablando precisamente de lo que mencionabas, de lo que dijo la doctora Sheinbaum, específicamente en la frase en donde dice, no puede haber alianzas en lo oscurito. Y esto lo digo porque resulta pues que Carlos Hernández Mirón, ¿alguien lo recuerda por ahí? Bueno, luego de que firmara en apoyo al pacto de Morena para un nuevo gobierno en el 2018, si gana Andrés Manuel López Obrador, más de un político se quedó con el ojo cuadrado con la decisión del diputado perredista al firmar. Pero Carlos Hernández Mirón, ¿de verdad en Morena? Y no es ironía, sino que después de haber sido 2 veces diputado entre 2002 y 2015 y aspirante por el PRD a la jefatura delegacional aquí en Tlalpan, su propio partido hasta ahora no lo ha tomado en cuenta para futuras elecciones. ¿Por qué será? Pues basta ver que en las últimas elecciones internas y vecinales, Hernández Mirón ha sido vapuleado por caciques perredistas de la zona, como, a ver si a alguien le suena, Guillermo Sánchez, Higinio Chávez y Héctor Hugo Hernández, que lo han mandado al fondo de la tabla. Por cierto, hablando de la bandada de los amarillos aquí en Tlalpan, el diputado o comerciante Higinio Chávez anda muy activo, por lo menos por mi rumbo. Quizás se deba a que existe un pequeño grupo de vecinos perredistas ahí en la zona que andan siguiéndole para todos lados y para lo que se le ofrezca. Bueno, según la líder vecinal amarilla, la línea va encaminada a Monreal. ¿Quién sabe? Hay que ver. No, bueno, y para rematar también se comenta ahí entre pasillos que Río Sertuche se une también al equipo de Monreal. Bueno, aunque Hernández Mirón es prácticamente un cartucho quemado en el PRD, no se puede negar que aún controla grupos de presión en Tlalpan y que podría acarrearle algunos votos a los candidatos para la Ciudad de México. Quizá por eso de su presencia en el evento de Martí Batres. ¿Qué les parece, compañeros? Pues quisiera repetir las palabras de Roberto, congruencia. Y también las dijo la doctora Claudia Sheinbaum, congruencia. Los tres, y si hay alguien más que bien, tienen el derecho y tienen toda la ley de su lado para postularse y hacer su campaña. Pero deben de ser congruentes. Claro. Que
que Carlos Mirón apoya a uno a otro, bueno, es su decisión, pero quien está con él debe de sopesar bien claramente quiénes son estos personajes, ¿no? Claro. Habrá que ponerlo siempre sobre ese filtro de no mentir, no robar y no traicionar. Sí, si están dispuestos a seguirlo, pues habrá que poner la lupa y seguirlos muy de cerca, pero si no pueden cumplir con esos principios, pues no sé qué están haciendo por acá. Yo nada más insistiría un poco en lo que les comentaba al principio del programa, que rescato del discurso de la doctora Sheinbaum, ¿no? Transparencia de cara a la ciudadanía y sobre todo que tengan ganas de hacer política de manera diferente. Pues mira, también cada quien tiene el derecho de apoyar a quien quiera conveniente. Claro. Sin embargo, y no quiero sonar ridículo en este asunto, de los 3 candidatos, la doctora Claudia Sheinbaum está siendo más congruente. No quiero minimizar a los otros, ni quiero atacarlos, por supuesto, pero me queda claro que ella por lo menos no está rodeado de este tipo de personajes, y lo que está diciendo lo está llevando a cabo. Por supuesto, todos tienen sus derechos y por supuesto ya nos veremos más adelante y cada quien tiene sus propias decisiones, ¿no? Claro, y más adelante también en otro programa hablaremos de un dato que aquí no quiero dejarlo pasar, ¿no? Por alto, simplemente es un dato que ahorita vamos recabando esta información. Es que el día 28 de junio se llevó a cabo el primer encuentro estatal del Grupo de Análisis Sociopolítico de la Ciudad de México, dirigido por Monreal en Cuauhtémoc. 2 datos que me llamaron la atención. Primero, que se convocó a las 16 delegaciones, se les requirió mínimo 60 compañeros por delegación, pero en total de su asistencia fue de 750 personas. Ya tenemos ese dato. Luego, en el evento también de Martí Batres, el total de asistencia fue aproximadamente de 500 personas, por ahí vamos, ¿no? Y el dato que nos acaba de dar Miguel, en el cual también asistió y que fue importante, que es en el caso de la doctora Sheinbaum, como nos mencionó nuestro amigo, 1,500 personas. Pues ahí ya están unos primeros datos para ir dándonos cuenta, ¿no? Y para irle midiendo el agua a los elotes. No, y nada más comentarte que, fíjate que es interesante esto que comentas, Héctor. A mí me parece que a partir de ahora tenemos que dar un seguimiento puntual, y la semana que entra yo quisiera que, bueno, más bien yo les voy a compartir lo que pueda saber acerca del proceso interno ya definido de Morena para estos cargos, ¿no? Sí, muy bien, y también sería muy interesante que nos dieras tiempos. ¿Cómo está el calendario? ¿Cuándo se pueden postular? ¿Cuál es el seguimiento que se puede dar? Así es, cuenta con ello. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Pues gracias a los 4, muy buena mesa de debate, les agradezco. Y ahora, querido auditorio, los invitamos a escuchar la propuesta musical de nuestro queridísimo Paco Hernández. Adelante, Doc. Mira, Ani Serena, aunque me dejaste al último, esta es la mejor canción, ¿eh? Y esta se la vamos a dedicar a todos aquellos que no pudieron comprar un boleto para ver el concierto de YouTube, en la cual me incluyo. Por cierto que estaban carísimos los boletos. Esta canción es Mi Sarajevo. Esta fue grabada en el 95, pero hace referencia al concurso de belleza que se llevó a cabo en un sótano mientras Sarajevo estaba asediado por el ejército serbo-bosnio, lo estaban bombardeando, y ellas sacan una pancarta que viene ad hoc con lo que tú estabas planteando, y decía: no dejes que nos maten. Las señoritas que estaban concursando jalan una pancarta, todas ellas. Es una imagen que trascendió a todo el mundo. Con ustedes, Mi Sarajevo, YouTube y Pavarotti. ¡Para la prima! Pues muchas gracias, Paco, qué canción, qué música. De verdad, esto que nos hablas de ella nos remonta a una situación pues grave, y esperemos que la situación cambie en el planeta para las mujeres, ¿verdad? Y para todos los seres humanos. Y sí, querido auditorio, nos despedimos de ustedes agradeciendo su atención e invitándolos para el próximo programa en Radio AMLO. Les deseamos una excelente noche. Y tenemos, se despiden de ustedes Miguel Ángel Aguilar, Paco Hernández, Mirel Arzate. Les recuerdo, 9:30 de la noche, 9:30 de la noche. Roberto González, Checo Men y su amiga Ani Serena.
Hasta pronto.